Hoy en día el mundo es gobernado por ciudades las cuales son centros políticos, económicos, sociales, entre otros. Un ejemplo de esto son las ciudades de Medellín, Taipei, Teherán, Tokio, Yakarta, que serán objeto de análisis entre ellas en este video. El primer aspecto a comparar serán los accidentes geográficos. Medellín es un municipio colombiano situado en el centro del Valle de Aburrá, ubicado en la cordillera central de los Andes y atravesado por el río Medellín, como eje natural que divide la ciudad en dos grandes zonas, oriental y occidental, con características geológicas, topográficas y geomorfológicas diferentes. En el valle se destacan dos accidentes geográficos que reflejan el paisaje verde. Ellos son el Cerro Volador y el Cerro Nutibara, los cuales hacen parte de los 8 cerros titulares que rodean la ciudad. La latitud y altitud de la ciudad dan como resultado un clima subtropical con una temperatura promedio de 22 grados centígrados. Taipei se encuentra localizado al norte de la isla principal de Taiwán, en una zona donde predominan las formaciones rocosas y volcánicas. Encontramos el volcán Datum y la montaña del mismo nombre. También se encuentra el río Tamsui, que ayuda al surgimiento de la economía gracias a su posición estratégica. Su clima varía durante todo el año, siendo para el 2013 39.3 grados centígrados la temperatura más alta y 9.9 grados centígrados la temperatura más baja, y con 158 días lluviosos durante ese año. Teherán está situada en la llanura que desciende de inclinación hacia el sur de los pies de los montes Alborz. Su punto más alto es el monte Damavand, que llega a los 5.678 metros sobre el nivel del mar. Su punto más bajo son las llanuras de Baramín, con 790 metros sobre el nivel del mar. Los ríos más largos de esta provincia son el río Karaj y el río Yahrut. La situación de Teherán entre montañas y una cuenca desértica tiene una gran influencia sobre el clima de la ciudad. El clima de las montañas es más bien fresco y semihúmedo, mientras que las zonas meridionales de la ciudad, casi en contacto directo con el desierto Dasht-e-Kavir, son cálidas y secas. Ubicado en la isla de Honshu, en el archipiélago japonés al noreste del Océano Pacífico, colinda con el río Edogawa, que ayudó a un desarrollo de la economía en el siglo XX. El río Sumida y Tama entre Tokio, así como la ciudad de Taipei, varía su clima durante todo el año. Yakarta está situada en la isla de Java. La ciudad se asienta sobre el nivel del mar, lo que favorece la formación de habituales inundaciones. La zona sur de la ciudad es de carácter montañoso. Existen aproximadamente 13 ríos que emanan de Yakarta, sobre todo desde las partes montañosas del sur de la ciudad hacia el norte y el mar de Java. El río más importante es el Cleghum. Su clima es ecuatorial, es decir, caliente y húmedo durante todo el año. La temporada de lluvias va desde octubre hasta agosto. Se caracteriza por fuertes tormentas de lluvia. Tokio y Taipei son ciudades con clima estacional, mientras que Teherán, Yakarta y Medellín no tienen estaciones. Estas dos últimas presentan un clima ecuatorial. Aunque Medellín y Yakarta no son ciudades estacionales, a diferencia de Medellín que tiene clima templado y húmedo, Yakarta presenta precipitaciones durante casi todo el año. Medellín con 380.6 kilómetros cuadrados y Yakarta de 740.3 kilómetros cuadrados presenta un eje natural que divide estas en este y oeste. Tokio de 2.187.42 kilómetros cuadrados, Taipei de 271.4 kilómetros cuadrados y Yakarta son islas con los ríos Sumida, Tansui y Sirigun respectivamente que desembocan al mar, lo que influyó en el desarrollo de su economía durante el siglo XX, permitiendo la creación de un comercio fluvial importante. Gracias a esto, dichas ciudades han perdurado a lo largo del tiempo y siguen siendo una de las más influyentes en sus entornos a pesar de los desastres naturales a los que su geografía los expone. En el caso de Tokio y Taipei, estando ubicadas en islas montañosas, volcánicas y altamente sísmicas, se buscó que el asentamiento de su población fuese una planicie, que son escasas pero a su vez muy productivas. Su naturaleza geográfica las aisló, lo que generó ciertas características en sus lenguas japonés y hakka, que hasta el momento no se ha encontrado relación con ellas y otras lenguas, por lo que se les ha denominado lenguas aisladas. Medellín y Teherán pertenecen a la familia indoeuropea pero diferentes subfamilias, por lo que usan diferentes alfabetos, latino y árabe respectivamente. Por su parte, el dialecto hablado en Yakarta es Baharsa, perteneciente a la familia austronésica de la familia austriaca. El área metropolitana de Tokio se encuentra dividido en 23 distritos, mientras que el área oeste se divide en 26 ciudades, una villa y 3 pueblos, regidos por una asamblea con 127 miembros que son elegidos por los ciudadanos para gobernar por 4 años. Una vez son elegidos, ellos escogen un presidente para la asamblea. Irán ha sido un país netamente musulmán regido por la Sharia, que es la ley islámica, regido por un sistema dominado por el clero y por un líder supremo. Dicho sistema es también la base de la constitución iraní y se basa en un líder supremo de carácter vitalicio que el Consejo de Expertos, un órgano constitucional compuesto por 86 clérigos, es el encargado de elegir y supervisar.
El presidente es elegido por el pueblo, es el jefe del ejecutivo y debe implementar la política estatal determinada por el líder supremo. Esta división del poder genera fricciones en algunas ocasiones, sobre todo en la política exterior, pues no está claro si el presidente o el ministro de Relaciones Exteriores tienen la autoridad necesaria como para adoptar decisiones. La ciudad de Teherán es una de las 31 provincias en las que se divide el país que con la existencia del Consejo Supremo de Provincias tiene derecho dentro de su jurisdicción para redactar proyectos de ley y que presente a la Asamblea Consultiva Islámica, ya sea directa o a través de el gobierno. Estos proyectos de ley deben ser examinados por la Asamblea según el artículo 102 de su Constitución y según el artículo 103, en el que afirma que los gobernadores provinciales, gobernadores de la ciudad, los gobernadores de división y otros funcionarios nombrados por el gobierno deben acatar todas las decisiones adoptadas por los consejos de su jurisdicción. Teherán se divide en 22 distritos y a su vez en barrios. Medellín pertenece a un país cuya religión oficial es cristiana. La mayoría de las personas son católicas y el sistema político es presidencial. La ciudad está gobernada por un alcalde que es elegido por voto popular cada 4 años. Las leyes son impuestas por el Estado. La división de la ciudad es por zonas que se subdividen a su vez en varias comunas y barrios y áreas institucionales regidas por las juntas locales que se encarga de supervisar los planes y programas de desarrollo económico y social de las obras públicas. Taipei se divide en 12 distritos administrativos que se dividen en villas y estas a su vez en barrios, regidas por el gobierno central. Yakarta se encuentra gobernada por un gobernador y se divide en 5 subregiones, cada una administrada por un alcalde. Son independientes en materia administrativa, sin embargo están sujetas al estatuto especial que la define como capital de Indonesia. Teherán y Yakarta son dos grandes urbes económicas del mundo islámico. Teherán, por su parte, posee una economía basada en el sector secundario de los textiles, petróleo, automovilística, azúcar y cemento, mientras que Yakarta se basa en el petróleo, estaño y caucho. Medellín, así como Teherán y Yakarta, tiene una economía basada en el sector secundario enfocado a lo textil, a la importación y exportación de flores que allí se cultivan, esto gracias al clima templado que mantiene durante todo el año. Sin embargo, Tokio y Taipei tienen una economía más próspera que se basa en el sector cuaternario, tecnología y comunicaciones. La naturaleza de estas dos ciudades no permite que su economía se base en el sector primario ni secundario, puesto que la superficie cultivable es muy pequeña. Como ya mencionamos anteriormente, Tokio y Taipei tienen una economía más próspera que la de nuestras otras 3 ciudades. Además de su semejanza en geografía y economía, tienen otra característica en común, es que presentan bajas tasas de natalidad y fertilidad y altas tasas de esperanza de vida, gracias a una excelente prestación de servicios públicos y salud al total de la población. Estas características son comunes de países con un alto índice de desarrollo social. Las personas que viven en estas grandes urbes tienden a preocuparse más por la parte económica que por la productiva. Esto conlleva a que aumente el porcentaje de la población anciana y haya cada vez menos jóvenes. Es decir, es muy probable que en un futuro la población productiva no sea suficiente para cubrir las demandas con las que ya contaba el país, lo que podría contraer la desestabilización de la economía. Medellín, Teherán y Yakarta también tienen estas características en común, no debido a su cercanía, sino más bien a su naturaleza de estar en vía de desarrollo. De nuestras 5 ciudades, Medellín con 5,09% y Yakarta con 7,98%, cifras que corresponden al número de habitantes que poseen, son doblados y sobrepasados con respecto a las demás ciudades. Taipei, Teherán y Tokio, 11,15%, 10,42% y 10,50% respectivamente, que representan niveles muy similares. Sin embargo, en cuanto a la tasa de fertilidad, Medellín 2,07 y Yakarta 2,18 tienen niveles superiores que Taipei, que cuenta con un 1,11, Teherán 1,85 y Tokio 1,4, que son niveles muy bajos. Con esto concluimos que cuando la población tiene una baja tasa de fertilidad se debe a sus altos niveles de población, que en este caso son regularizados por la ley. Los tan parecidos entre Tokio y Taipei se deben posiblemente a su cercanía y naturaleza de islas, a esto sumándole que Taiwán fue colonia japonesa desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, después de que China perdiera la guerra sino-japonesa.